retomando este tema de los tipos de startups en emprendimientos, prácticamente, vamos a repasar un poquito. Las startups secundarias son las que prácticamente de manera relacional el creador y el objetivo, siendo prácticamente unidades de negocio que no van a constituir un proyecto principal de una empresa. Es decir, a diferencia de estas, no son el alma o el alma del creador, por así decirlo. Es decir, simplemente se va a trabajar en ellas, ¿para qué? Para competir y generar plataformas o soluciones de software innovadoras. ¿Ya? ¿Para qué? Para que puedan recibir mayor financiamiento de otro tipo de compañías. ¿Ok? Prácticamente estos no surgen de lo que es el interés del creador, es decir, de la persona que quiera crear esta startup, sino es más como un servicio para otros empresarios. ¿Podrían darle algún ejemplo de este tipo de startups? Es para otros. Puede ser, por ejemplo, de los bancos. Cuando se ha creado otro tipo de servicio financiero como el YAPE, por ejemplo, es una plataforma, esto es un software, ¿verdad? Innovador que nos está solucionando que el pago rápido de compras y ventas, ¿se dan cuenta? Eso es una startup secundaria, ¿ya? Pero ¿por qué secundaria? Por el tipo de escalabilidad también que tiene. No es lo mismo que un emprendimiento corporativo, ¿ya? Esa es la diferencia, la escalabilidad también que tiene. Hasta aquí estamos bien, Nicolina. Un ejemplo, ¿podría hacer tal vez pedidos ya? ¿Por qué? Porque pienso que cubre una problemática tal vez, o sea, hacer delivery. No, es otro tipo de startup, no es secundario. Si pedidos ya, tendría otro tipo de software dentro de pedidos ya, ¿te das cuenta? Podría ser, no sé, el marketing de pedidos ya. Esa es una startup secundaria. O, como les decía, más fácil de entender, los productos bancarios, por ejemplo, como Yape, Altoque, que son plataformas bancarias, pero son un startup secundario. ¿Por qué? Porque ese software es innovador, te está dando la oportunidad de pagar con un QR muchísimo más rápido que por la misma plataforma del banco. ¿Se dan cuenta? Es otro tipo de startup dentro de una empresa, pero no es un emprendimiento corporativo. ¿Por qué? Por la escalabilidad que tiene. Ahora hay destellos, no estoy segura de qué banco es, pero con eso podemos cobrar por QR desde el extranjero y se enlaza directamente a nuestro banco. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora sí vamos a entrar a lo que son las metodologías, ¿ya? Vamos a empezar a utilizar o a entender, mejor dicho, lo que es la metodología de lunar. Tenemos que entender que esta metodología se fue creada prácticamente para lo que es el diseño industrial o el diseño de productos, pero es aplicable a cualquier ciencia. Tiene una aplicabilidad universal que lo hace o la hace prácticamente más fácil de comprender. Y
aplica a recetas, a emprendimientos, etc. Ahorita vamos a ver, ¿ya? ¿Y qué nos dice? Hay que detectar y evitar las ocasiones en que la industria inventa necesidades falsas para vender nuevos productos. Esa va a ser nuestra base, incluso para crear nuestro proyecto semestral. ¿Ok? Yo creo que hasta el viernes ya les voy a tener respuesta, chicos, si es que los proyectos de esta clase van a entrar a la feria de marketing. Hoy día tenemos reunión con la administración y bueno, con la dirección en realidad. Hasta el viernes se define eso, ¿ya? Pero igual vamos a hacer un proyecto semestral, entremos o no entremos a la feria de ciencias, perdón, de marketing, ¿ya? Chicos, esta es la base de ahora en adelante la materia también. No vamos a inventar necesidades falsas para poder innovar en emprendimientos, en startups. ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué es lo que vamos a hablar en las primeras clases? De cubrir necesidades existentes. Ya existentes, exacto. No cubrirlas, solucionar las necesidades ya existentes en un nicho de mercado determinado. ¿Por qué? Tenemos que segmentar, hacerlo desde lo más pequeño a lo más grande, porque si queremos hacer directamente a nivel mundial, por ejemplo, siendo incluso una startup, es complicado entender el funcionamiento de las mismas. ¿Okay? Entonces, prácticamente, esta es nuestra ley. ¿Ya? Ahora tenemos que entender un poquito la diferencia entre lo que es complicado y lo que es complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no todo es complicado y complejo, en realidad ni siquiera son sinónimos para comenzar. ¿Ya? Tenemos que entender que el producto es complicado cuando los elementos que componen este producto van a pertenecer a diferentes clases, ¿ya? Y es complejo un producto si contiene un gran número de elementos reagrupables en pocas clases. Por ejemplo, un automóvil es complicado y un ordenador es complejo. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos, un automóvil es complicado y el ordenador es complejo? El automóvil, chicos, es complicado porque, literal, como nos estoy diciendo, los elementos que tiene no se pueden agrupar en una sola clasificación. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, están los asientos, que pueden ser o de cuero o de tela, están, ¿qué más? Está el volante, están las ventanas. Las ventanas, por ejemplo, es vidrio, ¿se dan cuenta? No podemos agrupar en el mismo montón que los asientos. No se puede agrupar, por ejemplo, todo lo que es el tablero o el componente de radio no es lo mismo que las llantas. Son diferentes componentes. Eso lo hace complicado. ¿Se dan cuenta de la diferencia, chicos? Más o menos. Ahora, ¿por qué decimos que el ordenador o un computador es complejo? Porque si bien tiene bastantes partes diferentes, podemos agruparlas o clasificarlas en grupos más pequeños. Por ejemplo, todo lo que es la carcasa, todo lo que son los botones, lo que está en el interior, el hardware, por ejemplo, el ventilador, todo esto se puede agrupar en clasificaciones más, en menos tipo de clasificaciones. Ahí está para que me entiendan. ¿Se dan cuenta, chicos? A ver, si yo les estoy hablando de un avión, ¿sería complicado o complejo?
¿Quién dice complicado y quién dice complejo? A ver, complicado, levante la mano. Ya. ¿Y quién dice que es complejo? ¿Solo una persona? Una bien es complicado, chicos. ¿Por qué? Porque tiene tal cantidad de partes, pero no podemos agruparlas, al igual que en el automóvil, en un mínimo tipo de clasificación, ¿se dan cuenta? Es decir, se va a clasificar los asientos, dentro de los asientos están las esponjas, está la parte de metal, se va a clasificar la tela de los asientos por otra parte, se va a clasificar que el manubrio, las llantas, la parte de metal, las ventanas por otro lado, ¿se dan cuenta? Lo complicado que es un avión. Ahora, si yo les estoy hablando de una tabla, ¿es compleja o es complicada? Es compleja, ¿verdad? Si bien tiene un montón de partes, se pueden clasificar en menos tipos de clasificación, es decir, el vidrio, digamos, de la pantalla, el ventilador, la memoria, etcétera, todos los componentes de dentro. ¿Ok? ¿Se están dando cuenta cómo es? Si les hablo yo de unos audífonos, digamos, ¿es complejo o es complicado? Complejo. ¿Ok? Si les hablo, a ver, de la estructura de este edificio, ¿es complicado o es complejo? Analicen bien. Complicado. ¿Por qué? Porque tiene todo. ¿Quién dice que sería? O sea, este bloque, solamente el bloque de toda la estructura que lo compone, todo lo que hay dentro de este bloque, que forma parte del edificio, ¿verdad? ¿Es complicado o es complejo? ¿Quién dice complicado? ¿Ya? ¿Por qué? Es complejo. Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Este bloque es complicado porque aparte de que tienes estamos con mesas, sillas, estamos hablando de red de cableado, hasta la misma construcción, por eso digo que es complicado porque siguen varios clases diferentes. Ya, pero ¿cómo puedes clasificar? ¿En varios tipos de clasificación o en pocos? Hay varios. ¿Por qué? Pero como les dices, no solo estamos hablando de como los asientos, todo lo que es el equipo aquí, estamos hablando de todo el red de cableado, wifi, luz, todo ese tipo de cosas. Exacto. Estamos hablando incluso hasta de las tuberías que tiene el edificio. No es solamente lo que vemos, que son los asientos, las luces, ventanas, los gatas, los basureros, las pizarras, los baños, las tuberías, todo el cableado, etc. Todo eso hace que este edificio para llegar a ser complicado, ¿se dan cuenta? Porque tendríamos que dividir en un montón de tipos de clasificación cada elemento que compone este edificio. Ahora, si yo les hablo solamente de la estructura de obra gruesa, ¿es compleja o es complicada? Es compleja. Si bien tiene varios elementos como los ladrillos, el cemento, el metal, digamos, podemos dividir en pocos tipos de clasificación, ¿se dan cuenta? Es muchísimo más fácil antes de que entre la obra fina del cableado, etc. ¿Se dan cuenta? Ok. ¿Entienden la diferencia, chicos, entre complicado y complejo? O más o menos. ¿Entienden? ¿Más o menos? Sí. Ya, a ver. Si les hablo del producto de un paraguas, ¿es complicado o es complejo al desarmar ese producto? Complejo, ¿se dan cuenta? Varillas de metal, tela y el soporte metálico. ¿Ok? Son 2, 3 tipos de clasificación. ¿Ya?
Chicos, esta es la metodología que vamos a usar para comenzar a analizar la problemática de sus vehículos. Primero, el problema. Aquí nos está hablando directamente en el diseño, ¿okay? Pero vamos a hablar de un emprendimiento, de una startup, el diseño del producto o del servicio que nosotros vamos a crear. Pero, ¿de qué nos habla el problema? De una necesidad ya preexistente, que existe, no que lo vamos a crear, ¿ya? Entonces, a partir de la identificación de un problema, tenemos que definir de manera correcta ese problema, ¿ya? En esta definición, chicos, de problema, van todos aquellos elementos que van a definir los límites en los que se desarrollará o que ustedes van a desarrollar el problema. Es decir, nuestro segmento de mercado, nuestra parte geográfica, nuestra tesis, la tesis es el contexto, ya vamos a ver la siguiente clase también. ¿Cómo vamos a definir esos límites? ¿Ok? No podemos decir que vamos a crear comida orgánica, por ejemplo, para toda Bolivia. Toda Bolivia es nuestro nicho de mercado, nuestro público objetivo. No tiene razón, ¿se dan cuenta? Eso no es un problema. Toda Bolivia necesita comida orgánica o comida libre de gluten, por ejemplo. Todas las personas que no, ¿verdad? Entonces no estamos definiendo el problema, no lo estamos limitando, ¿ok? Tercer paso es la complejidad del problema. Aquí, chicos, vamos a empezar a analizar y descubrir los subproblemas, es decir, los vamos a ir clasificando y así dar una mejor solución. La solución es el producto o el servicio, chicos, el emprendimiento o el startup que se va a crear, ¿ok? Esa es nuestra prácticamente la solución. ¿Y cuán complejo va a ser? Va a depender también de nosotros, ¿ya? ¿Cuál va a ser la mejor solución al principal problema que hemos identificado? En recopilación de datos, chicos, todos esos subproblemas que hemos encontrado nos van a dar nuevos datos, ¿ya? Y esos datos son muy importantes para analizarlos más adelante. ¿Okay? Recopilamos datos en la parte de investigación. Recopilamos datos así de todo lado, ¿ya? Un sondeo, por ejemplo, si queremos hacer un emprendimiento sobre fibras de bioplástico o textiles con bioplásticos, por ejemplo, me estoy inventando, ¿ya? Recopilamos datos, ¿de qué recopilaríamos datos, digamos, para ese tipo de producto? O más fácil, si queremos hacer, no sé, un nuevo helado de Coca-Cola, digamos, ¿de dónde recopilaríamos los datos? ¿Qué datos tendríamos que recopilar? Gente que le gusta la Coca-Cola, No, ahorita no. Los ingredientes, cómo se hace, quién ya ha hecho, si existe ese helado, dónde se hace, cómo se hace, quiénes son los fabricantes, otro tipo de recetas caseras, recopilar datos. No estamos diciendo análisis de datos, chicos, como en el quinto paso. Recopilamos datos de todo lugar que se pueda. ¿Por qué? Porque esos subproblemas que hemos encontrado dentro de lo que es la complejidad del problema nos van a dar mayores preguntas. Por ende, tenemos que recopilar la mayor cantidad de datos posibles. Dentro de lo que son el análisis de datos, vamos a ya cernir los datos que hemos recopilado, ¿ya? Entonces,
se va a analizar todos esos datos recolectados y cuáles realmente nos van a servir y cuáles no nos van a servir. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Estamos analizando el problema, pues todavía no estamos creando como tal la solución, estamos analizando los datos. ¿Se dan cuenta? Son 12 pasos que tenemos que seguir en esta metodología intelectual. ¿Por qué? Porque ese gran problema que hemos enfrentado lo estamos dividiendo en pequeños pasos, ¿se dan cuenta? En pequeñas etapas, para que el problema no sea complicado. Puede llegar a ser tan complejo como quieran, sí, pero entendido. Eso es lo que tiene que ser el problema, entendido primero, para que ustedes sepan qué quieren solucionar, ¿ya? Ok, en la etapa de creatividad, chicos, vamos a considerar todas esas operaciones que se van a desprender del análisis de datos, es decir, cómo podemos crear, de dónde conseguimos proveedores, etc. ¿Ya? Y realmente podría buscar este tipo de producto, este tipo de startup, etc. ¿Ya? Que somos creativos en este caso. En la etapa del material y tecnología, que es una de las más bonitas, porque también realizamos una nueva recogida de datos, si quieren, o recopilación de datos sobre el tipo de material y tecnologías existentes o que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, si es una startup, ¿tenemos la tecnología necesaria aquí para desarrollarla o no? Si es un emprendimiento, por ejemplo, ya volvamos al ejemplo de los helados de Coca-Cola. Si queremos crear ese tipo de helado, realmente tenemos la maquinaria, tenemos los materiales necesarios, tenemos proveedores necesarios, etc. ¿Ya? Y en la experimentación, que es lo que ustedes también van a hacer, es cuando ya realizamos esa experimentación con la parte tecnológica o la parte de materiales en el proyecto. ¿Ya? Es decir, con una prefactibilidad del proyecto. Aquí ya nos va a dar más datos. ¿Realmente nos ha servido esta receta? ¿Nos ha servido esta tecnología? ¿O definitivamente no nos sirve? ¿Se dan cuenta? Y aquí empezamos a descartar lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Es decir, el problema se va a volver menos complicado y nuestra solución también. En los modelos, chicos, puede ser que exista más de un modelo, es decir, más de un prototipo de startup en la parte de tecnología, más de un modelo de producto en la parte de emprendimiento, que son nuestros prototipos. En la parte de verificación ya vemos lo que son los descartes, ¿no? O sea, cuál está funcionando mejor y cuál no, y el por qué. Eso es importante. ¿Por qué no nos ha funcionado esta receta? No sé, porque todavía necesitamos entender realmente la fórmula de la Coca-Cola, etc. ¿Ya? Los dibujos constructivos, chicos, es lo que vamos a ver después. En esta parte van a estar permitidos los dibujos con IA también, ¿ya? De los prototipos, ya sea del startup, porque obviamente no les voy a pedir el diseño del software, como en sistemas. Es imposible que me muestren un software ahí tal cual, ¿no? O de su emprendimiento hagan un diseño tal cual dibujado, ¿ok? Podemos utilizar guía, podemos utilizar diferentes otros tipos como Adobe, por ejemplo, Illustrator, Photoshop, etc. ¿Ya? Entonces con eso no les voy a gustar mucho. Y la solución al problema es lo que responde a las necesidades, es decir, nuestro emprendimiento, startup, que vamos a desarrollar. ¿Ok?
Chicos, hasta aquí, ¿entendible? ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo que es el que siempre se da, que es el más facilito para entender, ¿ya? Que es el ejemplo del arroz verde. Es una receta prácticamente que se ha desarrollado con este método proyectual, con ese proceso de método proyectual. Aquí, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el problema? El arroz verde. La receta del arroz verde. El arroz verde. Ese es nuestro problema, ¿ya? Definición del problema. Arroz verde con espinaca para 4 personas. Estamos definiendo, estamos limitando, se dan cuenta, no es solamente que vamos a hacer arroz verde. Me están limitando para cuántas personas es y ya me está limitando también con qué tipo de hojas verdes vamos a hacer el arroz. No me está diciendo vamos a usar albahaca, vamos a usar pimentones, etc. Con espinaca. Para 4 personas nada más. El límite es de 4 personas en la receta. Hemos definido el problema. ¿Se dan cuenta? No es un problema global, no es complicado. ¿Ok? Si solamente yo les hablo de arroz verde, chicos, ustedes ya van a empezar a pensar, puede ser para 20 personas. Podemos hacer no solo con espinacas, se podría hacer con otro tipo de hojas verdes, etc. Estamos definiendo el problema, lo estamos limitando, ¿ya? Elemento del problema, o los elementos del problema es, 1, el arroz, las espinacas, el jamón, la cebolla, aceite, sal, pimienta y el caldo. Ahí nos están dando qué es lo que va a componer ese problema. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Estamos descomponiendo el problema. En la recopilación de datos, ¿qué preguntitas nos haríamos en esa recopilación de datos? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué puedo aprender de él? Es decir, ¿quién ha hecho esta receta? ¿Cómo ha hecho esta receta? ¿Y qué más podría aprender de esa receta? ¿Se dan cuenta? Esa es la recopilación de datos. Buscar mayor cantidad de recetas posibles y cómo se ha hecho. Puede ser que haya recetas más fáciles, otras más difíciles de realizar, una más compleja que otra, o complicada incluso, etc. ¿Ya? En la parte de la creatividad, chicos, en este ejemplo prácticamente, ¿qué nos dice? Que se va a emplear para crear todas las operaciones necesarias que se van a desprender del análisis de datos. De esta recopilación de datos, chicos, de cómo se ha hecho, qué puedo aprender de él, existe el análisis de datos entre la recopilación y la creatividad. ¿Se acuerdan, no ven? Ahí está. Entre el RD y el C de creatividad está el análisis de datos. Aquí, chicos, ¿qué haríamos como análisis de datos después de la recopilación de datos? Analizamos qué receta nos podría parecer más fácil, qué materiales tendríamos a mano. Ese es nuestro análisis de datos de este ejemplo. ¿Se dan cuenta? Y ahí viene la creatividad, que hemos dicho que es parte de lo que es el análisis de datos, sale de lo que es el análisis de datos. ¿No? Entonces, ahí nos hacemos la pregunta de cómo puede conjugarse todo eso, es decir, toda esta receta, todos estos elementos del problema, con esta recopilación de datos, el análisis de datos pertinente. ¿Cómo jugamos con eso para que salga lo mejor posible o de forma correcta? ¿Ya? Ahí ya empezamos a ser más creativos, chicos. Después de eso ya analizamos lo que son los materiales y la tecnología a utilizar, que son qué tipo de arroz, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué tipo de arroz? ¿Cuántos tipos de arroz hay, chicos?
Por lo menos debe haber unos 15 tipos de arroz, ¿no ve? Vamos a utilizar el tipo de arroz, el estaquilla, el de grano grande, el menudo, el arrocillo, el arroz para hacer sushi. ¿Qué tipo de arroz vamos a utilizar? Empezamos a definir, ¿ya? ¿Qué cazuela? Es decir, vamos a utilizar una olla grande, una olla mediana, o vamos a utilizar un wok. ¿Qué tipo de tecnología o material vamos a utilizar para cocinar eso? ¿A qué tipo o qué temperatura vamos a usar? Ahí empezamos a definir todo aquello, ¿ya? En la experimentación, ya les he dicho, son las pruebas y error que vamos a tener. Puede ser que cierto material no nos sirva, que cierto arroz, digamos, en realidad no haya salido bien, que necesitemos más cantidad de espinaca que lo que dice en la receta que hemos elegido, o menos cantidad, o tenemos que hacer primero hacer hervir la espinaca, etc. ¿Ya? O que con albahacas sabe mejor. Pruebas y errores. En los modelos ya sacamos nuestra prueba definitiva, pero ya les he dicho, pueden ser más de una muestra, ¿no? Más de un tipo o prototipo. Y en la verificación, ahí ya nos damos cuenta, ok, sí, la receta que hemos hecho es caballito para 4 platos, es decir, para 4 personas. Ni más ni menos, no hay para aumentarse ni nada. Está caballito para 4 platos de 200 gramos de arroz para cada persona. ¿Ok? Luego siguen los dibujos, que ya les he dicho que podemos utilizar IA con esto como herramienta, ¿ya? Y nuestra solución es el arroz verde servido en un plato caliente. Esa es nuestra solución al problema. Ese es el proceso del método proyectual. Chicos, ¿hasta aquí está claro? ¿Seguro? Ok, entonces formen el grupo de 5 personas con las que van a trabajar todo el semestre. ¿Ya? Hoy día analizamos la problemática que ustedes van a hablar. ¿Ya? O por lo menos identificamos el problema. No. Y ya la siguiente clase vamos a ver otra metodología más para ese análisis y otras metodologías más de administración. Igual lo conocí, pero o sea, no en ninguna de las canales. Cerradas que todo muy bien. O sea, también ni siquiera. Yo creo que gente de los últimos años sí que esto lo ha sostenido. Sí, no, o sea, el pibe no es una evidencia. No. Ya, pero ¿qué no lo observa? ¿Sabías que... Hola, Manu, ¿no? Sí, vamos. Además, como chiquilla de hombre, por ejemplo, lo vamos a quedar. Sí, eso es música. A ver, Le dice, es de 5 de 6, de 6, ¿verdad? ¿Por qué no viniste en la anterior clase? Te cuento que no fue la mierda. Aquí está. Uy, qué mala suerte. No sonó. Me levanté a las 10 y dije. Era a las 7, ¿no? ¿Qué dice mi Juaco? Que la veo. Ya está. Sí, nosotros sí. ¿Tú estudias marketing? ¿Tú estudias marketing? Tú y yo. Bueno, los dos tenemos marketing. ¿Tú estudias? ¿Qué? Innovación. Muchas, 2 de marketing, uno de innovación. Sí, 5 hay. Y uno de turística. Uy, ya. El remix. Ya, entonces, vamos a probar. Pues entonces esos 5. Supongo que le ponemos una hoja o algo así, ¿no? Sí. Dice, en el grupo ponemos... ¿Hay grupo? Sí, ¿no ve? ¿Hay grupo? Sí, bueno, o le presentamos a ustedes los... Sí, me tienen que presentar la lista con sus nombres y el problema. Oh.
¿Qué problema? No, Hoy es el problema. ¿qué problema? Ya, ¿qué es el problema? ¿Creen que lo llevamos a cabo antes de crear ese producto y todo? Yo creo que sí. Uniforme. Como business. Solamente entre los que están presentes, los que no han venido, ni modo, voy a acomodar en otro grupo. Ya, hay que presentar un problema. ¿Tienen algo en mente o algo fácil para ustedes? ¿Empiezan algo? Era un problema. No tengo dinero. O sea, ¿cómo volvemos a ese problema? ¿Cómo reventamos el fuego? ¿Cómo le damos otro uso? No sé, muchachos. Ya les digo, dame problemas para solucionar. Como trata de decir, ¿tienes hambre? No, necesidades existentes. Pero no hay una que se les venga a la mente ahorita. No. Lluvia de ideas, ¿les parece? Como que Medicina. Transporte público. Ok. Ya que era la cura Transporte, por me cáncer. gusta eso. Con el páncreas. por también mucho, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Proyecto. Contra mi celular. Pucha, un problema. De una net. Es que tiene que. No sé si les parece, yo estaba pensando en un problema en sus respuestas en estos días. A ver. Hace como una tarjeta, uy, la tarjeta de Puma, algo similar, pero para ofrecerles a los sindicatos de minibuseros. ¿A quiénes? A los sindicatos de minibuseros, que ya no tengas que estar así contando chubis, ¿no? Porque Y automatizarlo. automatizarlo, exacto. Ah, ya. Por si acaso lo que les falta, yo les voy a acomodar en el grupo, pero ya tienen que estar ustedes con el problema que tienen. Entonces la necesidad del problema sería El problema es el mejor método de pago para el transporte público. Sí, sí. Sí, es trancadera también es un problema, que va de la mano con eso. Porque en lo personal me emputa estar ahí contando centavos, o que me den de entrada, digamos, le doy 10 pesos y me dé 8, pero sí en centavos de 10 y de 20. Oye, me gusta. Es lo que ¿Le puedes preguntar si con lo que decidamos hoy día nos vamos a quedar todo el semestre? a ver. No, Sí. ¿No? Sí. ¿Le puedes partir? No quiero, no tengo hojas. Ya. Supongo que sí, eso vamos a hacer nosotros. Los nombres del grupo y el problema. Tienen una media horita para desarrollar esto. Ya, me gusta el del. Sí, el Mau, mano. A ver, mira, estos, no sé, creo que no me convencen. Gestión de vida universitaria. El buen genio. Ahora leo.